restauración. La Biblia en este libro de Job nos narra uno de los episodios más conmovedores de sufrimiento que un ser humano normal, común y corriente ha tenido que experimentar. En el capítulo 1 de Job, la Biblia dice que había en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este varón era como, hay unas características ahí. Era como, había, ahí en ese versículo 1, no sé si lo pueden poner ahí, hermano, un momentico. Capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, escuche esto, era como, diga, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué más dice? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, tenía 10 hijos. Por boca de Dios, el mismo libro lo dice, que el hombre era justo, temeroso, apartado del mal, era íntegro y que no tenía pecado delante de Dios. Mas sin embargo, un día que van los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, de entre ellos también fue Satanás a presentarse, y Satanás llega allá. Cuando Dios lo ve, le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Dios le pregunta, ¿y no has considerado, no has visto a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra? Y Dios dice eso mismo que dice ahí, que no hay otro como él, ¿oyó? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. Eso era Job antes de haber caído en aquella calamidad. Era, en los datos estadísticos que también dice ahí, era el más rico de todos los orientales, y su hacienda era 7,000 ovejas, ¿cuántos camellos? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, ¿y qué más? Tenía 500 asnas y tenía muchísimos sirvientes o muchísimos criados. Y Satanás llega ante Dios a acusar a Job por mera suposición, porque no tenía pruebas para acusarlo. Mas sin embargo le dice a Dios, yo sé que ese hombre que tú me estás preguntando allá, él está así porque tú le has rodeado su vida, sus hijos, sus bienes, todo lo que tiene, se lo ha rodeado y se lo ha guardado. Y por eso es que te adora, porque si alguien tiene dinero y tiene todo y no tiene ningún mal, ¿cómo no te va a adorar? ¿Verdad? Y Dios le dice, no es por eso que él me adora. Él no me adora porque tiene dinero, porque es el más rico, porque tiene tantas cosas. Es porque es un hombre íntegro, porque es recto, porque es que más temeroso de Dios, y apartado del mal. Y Dios le permite a Satanás que lo derribe, que lo toque. Y dice que Satanás se quitó de la presencia del Señor. El Señor le dice, ve y toca todo lo que tiene, pero la vida de él no se la toques. Y en menos de mediodía, el siervo Job se convirtió en el más miserable y arruinado que podía existir. En menos de mediodía, ya el diablo le había matado sus 10 hijos y le había quitado todo el ganado, todas las ovejas, toda la finca, todo lo que tenía. Se lo destruyó de una y de otra manera. Y el hombre expresó algo. Cuando le dieron la noticia tras noticia tras noticia, él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job no tenía problema con lo que tenía. Le dio las gracias a Dios en medio de esa
terrible calamidad que estaba experimentando y estaba viviendo. Eso era Job. Y ahora está caído, está tirado, está postrado. Y la Biblia sigue diciendo que otra vez fueron a presentarse los hijos de Dios ante Dios, y Satanás fue otra vez y Dios le hace la misma pregunta. Y le dice, y le pregunta: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Y vuelve y le dice lo mismo, que no hay otro como en la tierra, varón justo, temeroso de Dios. O sea, si ves que le quitaste todo y no me maldijo, ni blasfemó de mí, ni habló mal de mí, al contrario, sigue adorándome. Y le dice el diablo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, tócalo para que vea que ahí sí, como está sano, tiene salud, no tiene enfermedad. Si lo pones enfermo te va a maldecir. Y Dios le dice, bueno, ve y toca su cuerpo, su salud para que vea. Pero la vida no se la puede tocar. Porque yo le voy a decir, aprovechando este momento, que el diablo tiene un poder limitado. El diablo no puede ir más allá con tu vida ni con mi vida, sino hasta donde Dios le permite llegar. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Y salió Job como alma que lleva el diablo. Ah, como él era el diablo. Y fue y hirió a Job, ¿con qué? Con una sarna maligna. Y leía en esta semana que estuve estudiando este tema, leía que le enfermó hasta los huesos. Fue y lo hirió. Y él se tiró en el polvo y se echó ceniza, se tiró en ceniza una rasquina que le daba, que las uñas no eran suficientes para rascarse, y se rascaba con un tiesto. Pero dice la palabra que en todo esto no maldijo Job a Dios, ni dijo despropósito alguno contra el Señor. Terrible la situación. A lo último, Satanás, digo yo, tienta o toma a la mujer de Job y va a decirle, porque yo, hasta tienes razón, tuvo razón. ¿Se puede usted imaginar a una mujer lidiando a un hombre lleno de llagas, tirado ahí todos los días, ayudándolo, dándole ánimo, curándolo, no sé? Y a lo último termina decepcionada, cansada, y dice: todavía tú conservas tu integridad con Dios, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Ah? Como suelen hablar las mujeres fatuas, ¿así has hablado tú? Y es la razón por la cual Job termina en esa situación. Y luego en esos primeros 35 capítulos, entonces encontramos que aparecen 3 personajes más, amigos de Job. Cuando supieron el asunto de Job, se fueron a visitarlo, y dice que estaba irreconocible Job, y estaba tirado, había rasgado su vestido, se había raspado la cabeza, se había echado ceniza encima y estaba mal. Y la Biblia dice, narra, que ellos cuando lo vieron se asombraron, se quedaron perplejos, se quedaron atónitos y se tiraron ahí juntamente con él. 7 días ayunaron con él y nadie dijo nada. Todo el mundo estaba ahí calladito. Pero después de los 7 días de ayuno y de acompañamiento ahí a ese siervo, se rompe el silencio, y entonces cada uno de esos amigos de él
comienzan a cuestionarlo, comienzan a decirle a él: estás así es porque has pecado contra Dios, has ofendido a Dios. Y Job comienza también a defenderse. En el capítulo 13 y el capítulo 31 son capítulos donde Job se defiende su integridad con Dios. Y él dice cosas como: ¿será que Dios me va a castigar a mí, me va a enviar un mal? Porque yo un día iba un caminante y no lo albergué en mi casa, o porque una viuda un día se acostó sin comer. Y entraron en un debate, en una polémica. Y así estuvo, la Biblia no dice cuánto tiempo. Además, Job tampoco sabía por qué estaba así en la situación. Ya lo puse en contexto. ¿Ya tienen la idea? Y al final de este capítulo, entonces Dios le hace una pregunta más a Job. Y Job le responde desde el capítulo 38, 39, 40 y 41. Es donde Dios le hace preguntas a Job. Y aquí le dice: respóndeme pues. Y él dice que respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Y el versículo 2, ¿cómo dice? Yo reconozco que todo lo puede. Ya lo leí, es el mismo. El 3 dice: ¿quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Lo primero que quiero en esta mañana es enseñarle y aplicarlo a nuestra vida hoy, porque algo tiene que hacer el Señor con esta palabra. Amén. Es que para la restauración, hermano, iglesia, para la restauración necesitamos confesar y arrepentirnos. Necesitamos confesión y arrepentimiento. Diga: confesión y arrepentimiento. Entonces usted me pregunta a mí: pastor, pero ¿cómo así? ¿De qué se está confesando y de qué se está arrepintiendo Job si él no pecó? Y verdaderamente no pecó. Pero hay algo en lo que él estaba haciendo mal. Dios no se lo estaba calificando como pecado. Pero el asunto de haber caído en esa calamidad lo había llevado a renegar tanto que maldijo el día de su nacimiento. Dijo: oscurezcanlo las tinieblas, no aparezca en los días de la semana ni en los meses del año, que no aparezca, y que se diga: oye, o ¿por qué se dijo nació varón? No, que eso no se diga más nunca. Y comenzó a renegar, comenzó a cuestionar a Dios y a decir: pero es que yo no merezco estar así, yo no merezco este castigo si yo he hecho el bien. La Biblia dice en el capítulo 3 que los hijos de Job, cada uno festejaba fiesta en su día de cumpleaños, y que luego que ellos hacían esa fiesta, cada día él iba y ofrecía ayuno y oraba por ellos, los ungía y los santificaba, porque decía: de pronto mis hijos han pecado contra Dios y yo no sepa, y nos venga el mal, nos venga el castigo. Y cuando le llega el asunto, entonces dice: lo que yo más temía, eso fue lo que me vino. Y comenzó Job a renegar y a hablar mal por su situación. Y comienzo a aplicar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que nos hacen renegar, nos hacen hablar mal, nos hacen decir cosas. De pronto decimos por alguna situación: uy, qué vida tan arrastrada tengo yo, como le dijo una chancla a la otra. Qué vida tan arrastrada la de nosotros. ¿Sí? Comienza a renegar: pero es que yo mejor es que me muera. Hay gente que dice así porque está en una situación. Ahora él le
responde a Dios, porque Dios le hace una pregunta. Voy a leerlo acá en el capítulo 38, hermano. Dios le dice a Job: ahora cíñete la cintura como un hombre y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas? Si es que lo sabes. ¿Por qué? Porque Job estaba cuestionando la voluntad de Dios en su vida, estaba cuestionando la inteligencia y la sabiduría de Dios. Y los amigos de Job habían llegado a la conclusión de que a los que pecan, a los malvados, a ellos les va mal, a ellos Dios les castiga. Y tenían una teología barata, hermano, de la concepción de Dios, de quién era Dios, y estaban hablando mal de Dios. ¿Sí puede entender? Y Job también cae en el asunto. Yo no me merezco esto. Quizás tú has estado pasando por una dificultad, por una prueba, por una enfermedad difícil, hermano. Pero Dios finalmente le dice a Job, cuando le hace esas preguntas retóricas: ¿tú sabes en qué momento se fundó la tierra? ¿Tú sabes quién le puso el fundamento, la piedra angular? Lo que Dios quiere hacer con estas preguntas a Job es hacerlo entender que el mundo, el cosmos de este universo no se compone solamente del bien. ¿Ah? Y él le menciona animales como el behemoth, el leviatán. ¿Ah? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo de las profundidades del mar? Y comienza a dar unas características. No hay hombre, no hay nadie que se le pueda acercar porque es terrible ese animal. No hay nadie que lo sujete. Tú lo puedes hacer. Tú eres el que sabes cuando las cabras monteses se encorvan y paren sus crías. Tú lo sabes. Eres tú el que alimenta a los cachorros de león cuando están hambrientos y están clamando a Dios que les dé comida. Eres tú el que sabes eso. Y estas preguntas le hacen a Job reflexionar y de verdad, entonces entiende, hermano, porque es que a veces pensamos que porque somos los hijos de Dios, porque somos justos, porque somos rectos, porque somos perfectos, y a veces ni eso somos. Pensamos que nos debe de ir bien, yo soy bendecido, pero muchas veces para la gente estar bendecido es tener dinero, es tener moto, es tener carro. Eso no es bendición, eso se llama añadidura. Dele un aplauso al Señor. Y ahora Job dice, versículo 3, ¿quién es el que oscurece el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Y él dice, así hablaba yo. Y nada entendía. Cosas demasiado ¿qué? Maravillosas para mí que yo ¿qué? No comprendía. Nosotros miramos, hasta yo lo he mirado así en algún momento, miramos a un león cazándose una cabra montés, un venadito, comiéndose a otro. Dios, pero ese animal cómo es tan terrible a comerse al otro, ¿verdad? Pero así funciona. Dios permite que se mueran unos para que vivan otros. ¿O no es así? Con todo este asunto de preguntas, Dios hace que Job entienda que a mí o que a él no le iba a ir bien, o que estaba excepto de enfermedades y de problemas y de cuestionamientos, porque él era justo y porque era temeroso de Dios. No es por eso. Y ahora dice, mire, confiesa
confiesa su pecado, confiesa su error. Ahora, mire cómo dice él. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, o de oídas te había oído. ¿Ah? Mas ahora mis ojos te ven. Y estudiando este pasaje, porque yo en algún momento pensé, y estoy aquí para enseñarles a ustedes, Manoide, en algún momento pensé que era que Job había tenido la oportunidad de ver físicamente a Dios. Y no fue así. Según el texto, cuando Job analiza el mundo, analiza la creación, y cuando ve que el sol sale y se oculta, cuando ve que cae la lluvia, cuando ve los animales, cuando ve una cosa, cuando ve otra, entonces él entiende verdaderamente esto funciona así porque hay un Dios todopoderoso que lo hace. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche emite ¿qué? Sabiduría. Y no hay palabra ni lenguaje, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió ¿qué? Su voz. Cuando vemos los cielos y la tierra, cuando vemos todo lo que funciona en este universo, entonces podemos entender claramente, perfectamente, podemos ver a Dios ahí. Y he dicho varias veces que Dios se ha manifestado en el mundo de dos maneras. La primera, el Padre se manifestó. Cuando hemos dado clases de la Trinidad, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestaron esas tres personas en el mundo? El Padre se manifestó creando los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano Carlos. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Cuando vemos eso, entendemos que hay un creador del universo. Y que en esos cielos, en esa tierra, en todo eso, también está usted y estoy yo, que hacemos parte de la creación. Ahora Job entiende, por medio de la creación, de todas las cosas que Dios le hace entender, que él había hablado de Dios sin conocerlo, sin saber quién es Dios, y a veces nos pasa así. Allá en Timoteo dice que la gente habla de cosas que por naturaleza conoce y que por naturaleza no conoce. Hay gente que habla porque tiene la boca. Hay gente que camina porque tiene pie, pero no sabe para dónde va. Y los evangélicos somos así. ¿Sí sabe usted? Allá en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, así es todo evangélico. Los evangélicos son un poco el loco, hermano. Denle un aplauso al Señor. Job no entendía por qué estaba así, pero con humildad finalmente lo reconoce. Ahora se acabaron las quejas, se acabó la situación que tenía. Y mire que dice en el versículo 6: por eso me aborrezco. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Dónde había estado tirado antes? Cuando cayó una enfermedad, cuando le vino la calamidad, ¿dónde se tiró? Rasgó su vestido, se raspó la cabeza, se echó ceniza encima, se polvó la tierra y se sentó en ceniza. Voy a enseñarle algo sobre esto en esta mañana. Bendito sea Dios. Diga: arrepentimiento y confesión. No lo escuché. Gloria a Dios.
Quiero, antes de leer esa cita o de decir lo que les voy a decir, Proverbios 28:13. Aleluya. El que encubre su pecado, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabe por qué hay gente caída que no se puede restaurar? Porque no confiesan, porque no reconocen sus errores y porque no se aparta de ellos. Porque es que una cosa es reconocerlo, aceptarlo, y otra cosa es dejarlo de hacer. El que encubre o el que los tapa. Porque muchas veces tenemos pantalones para hacer cosas, pecados. Estoy hablando del pecado. Y luego no tenemos pantalón o falda para reconocer que fallé. Y aunque sabemos que pecamos y que fallamos, entonces queremos tapar el sol con una mano. Y aunque nosotros sabemos que es verdad, lo que están diciendo de mí es, hermano, es que a la gente le gusta hablar. Es que la gente, esos son puros comentarios, pastor o hermano. Pero él personalmente sabe dentro de sí que cometió el ilícito, que cometió el pecado. Ahora no lo quiere reconocer, ahora no lo quiere confesar, ahora no se quiere arrepentir. Ahora porque entonces piensa el que dirá de la gente y no piensa en lo que Dios dice. ¿A usted quién lo salva? ¿Su mujer, sus hijos, la gente, el vecino o Dios? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Amén. Quizás usted ha estado necesitando esa restauración. Quizás tu familia está en deterioro. Quizás yo cuando predico en el sentido espiritual, pero quizás también tu economía, tus asuntos, tu matrimonio, tu relación con Dios, con tus hijos, con tu esposa, esté mal. Pero ¿qué hay que hacer? Debo arrepentirme, debo confesar mis errores. Job ahora reconoce que había cuestionado a Dios, que había hablado mal. Es que a veces pensamos que Dios es injusto porque está permitiendo algo en mi vida que yo no me merezco, según nosotros. Lamentaciones 3:26, por favor. Porque a Job le costó y a cualquiera le cuesta. Porque no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:28, como dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Síganme abriendo textos ahí, hermano, que hay algo bueno que en esta mañana tiene que llegar a nuestra vida. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Siga, hermano. Ponga su boca, ¿dónde? En el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y se ha colmado de afrenta. Job estaba siendo afrentado por sus amigos, por el diablo, por la mujer, pero no perdió su integridad. Mire, pregunto, ¿es facilito aceptar que a usted le peguen una cachetada que usted no se merece? De pronto se merezca dos. ¿Ah?
Siguiente versículo. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, escuche esto, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y usted dirá, ¿y entonces por qué permitió que Job cayera en semejante calamidad? Y si seguimos leyendo, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Ah? Dios es el que determina en tu vida y en mi vida, hermano, lo que Él quiere para nosotros. Algunos, Dios nos permite que experimentemos el dolor de la muerte de un ser querido. Algunos han experimentado el dolor de la muerte de su hijo, que apenas estaba comenzando la vida. Y ahora eso me lleva a renegar de Dios y a hablar mal de Dios. Y no puedo entender la voluntad de Dios y darle gracias a Dios por encima de cualquier circunstancia, hermano. Un día le dije a un testigo de Jehová por allá en Pelaya. Yo trabajaba en el 2002 al 2004 en el ferrocarril. Yo le dije que Dios mata a la gente. Dios es el que, no recuerdo bien, el que mata gente, pero a él no le gustó esa expresión mía. Enseguida, con mucha enojo, ira, me dijo que si yo no respetaba. Y enseguida me llegó esta palabra de Lamentaciones 3:36. Y le dije, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahora, ¿por qué Job cayó en la calamidad? Porque Dios le permitió a Satanás que lo tocara, que lo enfermara, que le quitara todo. Ahora, yo le decía al comienzo, Satanás tiene un poder limitado. Y nadie se muere. La muerte no se lleva a nadie si Dios no le da el permiso. ¿Sí sabía usted eso? Sí, hermano, así es. Nadie se muere si Dios no lo aprueba. Dígame. Entonces yo quiero decir en esta mañana que cuando entendemos quién es Dios, lo adoramos por encima de cualquier circunstancia. ¿Es o no es? Los evangélicos a veces tenemos ahí un cadáver que se me murió mi mamá. Yo recuerdo hace un año se murió mi madre. Y yo pasé al frente, declamé una poesía, le hablé a la gente, le di consolación a la gente, le di ánimo a la gente. Y los hermanos, un pastor se me acercó y me dijo, pastor, de verdad que usted sí nos sorprende. Y lo quiero felicitar por dos cosas. Uno, porque predicas la palabra, pero también la vive. Lo admiro, pastor. Porque me vio ahí con esa serenidad. Y a veces tenemos ahí el cadáver y yo declamando poesía. Y uno dice, dale un aplauso al Señor, pero la gente está llorando, pero también está aplaudiendo. Porque cuando la gente comprende quién es Dios, lo alaba por encima de cualquier enfermedad, de cualquier tristeza, de cualquier mal, de cualquier cosa que sea. Nadie nos puede impedir, porque hemos comprendido quién es Dios, a su nombre. Aleluya. Job lo pudo entender, Job lo pudo comprender. Ahora, oye, yo me arrepiento y me tiro ¿dónde? En polvo y en ceniza. Eso es arrepentimiento.
Hay un salmo que es el Salmo 32, que habla de la dicha del perdón. Póngalo un momentico, hermano. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sigue abriendo el texto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Siga abriendo. Mientras callé, ese es un salmo que escribió David. Mire esto, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Dígale a Dios, te declaro mi pecado. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese salmo y el Salmo 51 fueron escritos precisamente porque David, usted conoce la historia en 2 Samuel 11, donde David pecó con Betsabé, donde David le quitó la mujer al vecino y lo mandó a matar y se quedó con la mujer. Un pecado de adulterio, un pecado de asesinato. Y luego que escuche esto, luego que pecó, luego que hizo todo eso, entonces vino y lo escondió de tal manera que no quería reconocerlo ni tampoco quería saber que lo supiera la gente. Después que la mujer le dijo, oye, señor David, quedé embarazada. Urías estaba en la batalla peleando. Y entonces vino y lo mandó a buscar para hacerlo acostar con la mujer, para meter el gol, decirle, es que ese es hijo tuyo, ¿no te acuerdas que tú viniste en esos días y te acostaste con ella? Y David dice en ese salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos y era un gemir dentro de mí. Todo el día, de noche, meditaba y no tenía tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama remordimiento de conciencia. Cuando la gente peca, cuando pecamos y no lo confesamos, entonces dentro de nosotros hay algo que no nos deja en paz. Hay algo que nos mantiene ahí, hermano, la pullita, el dedo en la llaga. Ahora no puedo dormir tranquilo, ahora no puedo estar en paz porque maté a fulano escondido, o porque me acosté con la mujer del hermano, o porque hice tal cosa, porque pequé. Y David está diciendo, mientras yo callé, yo no tenía tranquilidad, pero cuando ya confesé mi pecado, cuando ya lo descubrí porque lo había encubierto, lo había tapado, y ahorita leíamos en Proverbios 22:13, que el que encubre su pecado no prosperará. Y David lo confesó y Dios lo perdonó. Dios le remitió el pecado. Eso es la dicha del perdón. Bienaventurado aquel hombre, aquel varón a quien Dios, Jehová, no culpa de pecado. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Pero mientras que usted, hermano, y yo no confesemos y no reconozcamos o no nos arrepintamos, no nos vamos a restaurar. La gente seguirá caída, la iglesia seguirá caída. Esta congregación trabaja así, ¿verdad? En unidad. Hace unos días les hablaba del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿se acuerdan? Y el cuerpo funciona por la unidad, por la actividad que tiene cada miembro. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando alguien la embarra en la iglesia, a todos nos duele y a todos nos afecta porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando alguien peca, yo también lo puedo sentir y a mí también me duele y a mí me afecta. Digan amén. Confesemos el pecado y arrepintámonos, hermano. A su nombre. Confesión y arrepentimiento. Hay otra cosita más. Para restaurarnos debemos humillarnos ante Dios. Job dice, por lo tanto, me arrepiento, me aborrezco
y me tiro en ceniza y en el polvo de la tierra. Ahora sí voy a manifestar lo que quiero decirle de eso, porque eso tiene una connotación bastante profunda. La humillación. ¿Estamos aquí? En polvo y ceniza significa humillación total ante Dios por los pecados cometidos. ¿Oyó? La ceniza es producto de la destrucción del fuego. ¿Sí lo sabía? Que la ceniza sale ¿de dónde? Cuando se quema una madera o algo, lo que sea. Pero se vuelve ¿cómo? Ceniza. Y el polvo es símbolo de lo mortal. Polvo eres. Cuando Job dice, por lo cual me arrepiento, me aborrezco a mí mismo. Ahorita les hablaba yo de arrepentimiento, estoy hablando de humillación ahora, pero arrepentimiento es, yo no lo comprendía en una ocasión cuando me discipularon. Yo era un niño de 13 años, de 12 años. Me discipularon y me enseñaron que arrepentimiento es sentir pesar por los pecados. Yo no entendía eso. ¿Cómo así que sentir pesar por el pecado? Arrepentimiento es sentirme triste ahora y culpable por lo que hice. Y que me da ahora un remordimiento, un cargo de conciencia. Y entonces decimos, ¿cómo fui yo capaz de hacer tal cosa? Bendito sea Dios. Ahora no quiero ni que me vean, porque como hizo Job, por lo cual me aborrezco yo mismo y me tiro en el polvo, en la ceniza. Y yo hermano, declararse lo peor ahora. Oye, yo soy lo peor. ¿Cómo yo soy capaz de hacer tal cosa, de hacer tal pecado? Y considera su situación delante de Dios, delante de tu Creador, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Él es creador, nosotros somos criaturas. Dele un aplauso a su nombre. En Jonás capítulo 3, versículo 6, hay un caso de arrepentimiento y de humillación. Jonás capítulo 3, verso 6, por favor. Es donde Dios envía al profeta Jonás para que vaya a advertirle a Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepentían dentro de ¿cuántos días? ¿De cuántos días? De 40. Se merece una bendición la hermana que contestó. Será destruida. Y cuando el rey de Nínive escuchó el edicto, el veredicto, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, todo el mundo se va a arrepentir, todo el mundo va a ayunar, todo el mundo se va a ayunar. Y aquí, como rey, ahora decreto que nadie me come ni me aprueba nada durante 3 días, hasta los que están mamando tetas. Prohíbo que le dé tetas a ese pelado. Santo es Dios. Y se humillaron, se arrepintieron. Y dice el salmo que leíamos ahorita, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y Dios los perdonó o no los perdonó? ¿Por qué? Diga, porque se arrepintieron y porque se humillaron, hermano. ¿Estamos o no estamos? En Santiago 4:10 y 1 de Pedro 5:6, 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Humillaos. ¿Usted sabe qué es humillación? Lo que ya le dije es considerarse lo más bajo, lo peor, lo más vil, lo más menospreciado. Eso soy yo.
Jesús se consideró así, lo que les decía al comienzo del culto. Jesús se consideró, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, lo más arrastrado de este mundo. Así se hizo Jesucristo. Y nosotros, hermanos, entonces no queremos humillarnos ante la presencia del Señor, y por esa razón no hay restauración en tu casa, en tu vida espiritual. Hay gente que está caída y seguirá caída porque no es capaz de reconocer sus errores ante su esposa, ante su esposo, ante sus hijos, ante el Señor, ante el Dios que te creó a ti. Necesitamos restaurarnos. Dígame. Aleluya. Y para ir cerrando ya, para restaurarnos debemos obedecer a Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Seguro? Toca hacer la prueba, porque el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Amén. Si obedecemos a Dios, entonces se nos va a conocer por los frutos. Jesús puso una prueba. En esto conocerán que son mis discípulos, en que, bueno, guardé mis mandamientos, y entre que se amen unos a otros. ¿Nos amamos o nos amamos? Alce la mano los que aman a su hermano. Eso nos ha mandado el Señor a hacer. Pero tenemos que obedecer a Dios. Versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo de cierto lo atenderé, para no trataros con afrenta, por no haber hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita, e hicieron como Jehová les había dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. Diga obediencia. Pasa algo aquí en este texto. Que los amigos de Job, en su propio criterio, estaban pensando que los que estaban bien eran ellos, y que Job había caído en semejante castigo, calamidad, porque era un malvado pecador, porque no había querido confesar sus pecados según ellos. Ahora, después que Dios le habla a Job y le hace todas esas preguntas, entonces se le va a los amigos de Job y le dice: ahora tienen que irle a pedir perdón a mi siervo y tienen que ofrecer sacrificio, porque si no, yo no los perdono a ustedes. Vayan y hagan lo que les estoy diciendo. Ahora, escuche esto: el perdón de los amigos de Job dependía de Job. Si Job, y Dios lo dice con certeza, vayan y mi siervo Job orará por ustedes, para no tratarlos afrentuosamente, para no tratarlos duros a ustedes. Vayan y le piden perdón, porque ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. Ellos habían hablado peor todavía. Habían acusado, porque eso hacemos a veces. A veces pensamos que nosotros estamos mejor que el otro hermano, y consideramos a ese hermanito lo peor, y que está así, de pronto está enfermo o está en alguna situación, y pensamos y lo acusamos, decimos: es que es por eso, es porque es pecador, es porque algo está haciendo el hermano y por eso es que está así. Eso pasa, hermano. Y Dios le dice a ellos: ahora dependen de que mi siervo Job
los perdone y ore por ustedes. Y ellos fueron, llevaron los 7 becerros para el sacrificio y se lo presentaron a Job, le pidieron perdón a Job y Job oró por ellos. Y el Señor quitó la afrenta. Aleluya. Si ellos no hubiesen obedecido a Dios, hubieran quedado degollados. Aleluya. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una condición: si lo confesamos, si obedecemos la palabra, entonces la palabra se cumple en nuestra vida. Así son las promesas de Dios. Pero muchas veces queremos ser bendecidos, pero somos desobedientes, somos altivos, somos altaneros. Es que no confieso mis pecados, mis errores, porque después hablan mal de mí. Y el que estoy engañado soy yo. El que estoy equivocado soy yo. Y finalmente voy a terminar con esto. El versículo 10 habla de la restauración de Job en su totalidad. Mire cómo dice: cuando Job hubo orado por sus amigos, le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Gemima, a la segunda Cencia y a la tercera Keren-Aput. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano y colmado de días. A su nombre. Aleluya. La oración también trae restauración. Póngase de pie un momento. Entonces aprendimos en esta mañana que la restauración se da en una persona si confiesa su pecado y se arrepiente, si se humilla, si obedece a Dios, es restaurado, es bendecido y finalmente es prosperado en todas las áreas de su vida. Dios restauró a Job y dice la palabra que también le dio las hijas más hermosas que podían existir. Le dio el privilegio de tener las hijas más bonitas en toda la región. Yo les quiero decir que las mujeres del mundo son bonitas, dice Génesis 6. Pero las hijas de Dios son más bonitas todavía. ¿Sí sabe usted eso? Las mujeres mundanas son bonitas, pero como las hijas de Dios no hay. Qué bendición. Producto de una restauración. Necesitamos restaurarnos.
necesitamos confesar pecados. Yo creo que esta palabra tiene que haber hablado tu vida, como ha hablado mi vida. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo un momento, por favor. Y terminamos este tiempo orando a nuestro Dios. Hoy, ahí, no me tiene que decir nada a mí. Pero el Señor está aquí en esta mañana. Y usted hoy, si usted es consciente, si usted es obediente a la palabra, si usted no es altanero, si usted reconoce sus errores, su pecado. Yo no sé tu situación, pero estoy seguro, tengo la certeza de que necesitamos ser restaurados. Quizás has tenido dificultad en tu casa, quizás has tenido dificultad con tu vecino, con alguien. Quizás no has confesado un pecado a Dios. Allá en Santiago 5, 17, 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si usted ha cometido un pecado que no ha confesado, yo te quiero decir, eso no te va a dejar levantar, eso no te va a dejar surgir, eso no va a permitir la restauración en tu vida. Acércate a alguien de confianza que tú dices: a él le puedo confiar mi pecado, porque después te da pena decirle al pastor o decirle a fulano. Pero acércate a alguien y dile tu pecado, decláraselo, porque la confesión tiene que ver con declarar públicamente lo que hice ocultamente. Yo sé que estás aquí, Señor. Hoy somos conscientes de que necesitamos levantarnos, necesitamos restaurarnos, Señor. Aleluya. Yo te bendigo en esta mañana, mi amado Rey. Yo te doy gracias, bendito Dios. Gracias por estar aquí, gracias por esta palabra. Yo bendigo tu palabra. Yo abro mi corazón a ella. No sé si usted le puede decir: gracias por hablarme. Gracias por corregirme. Gracias por instruirme. Gracias por consolarnos hoy con tu palabra. Tu palabra debe traernos consolación, debe traernos restauración y liberación, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy estoy dispuesto, así como Job oró por sus amigos, por sus hermanos, hoy estoy dispuesto a orar delante del cielo, de los cielos de arriba, a orar, a hacer una oración intercesora por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, por alguien que lo necesita, estoy seguro. Gracias, mi amado Dios. Comience a orar ahí, a decirle: gracias por perdonarnos. Dígale: ayúdame a reconocer mis propios errores. David dijo algo más: líbrame de los que me son ocultos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy te ruego en esta mañana, te ruego que redargullas a cada alma, a cada corazón, cada pensamiento. Hoy te pido que traigas a la mente aquellos pecados cometidos en oculto que mis hermanos han hecho. Hoy, Señor, recuérdale, redargúyele, para que haya confesión en esta mañana, para que haya libertad. Iglesia, hágalo en esta mañana. Confiese sus errores. Si tienes que decirle a tu esposa algo, varón, que hiciste, confiésale con temor y temblor, por el Dios que tú adoras, por bendición para tu esposa y tus hijos, para tu familia y principalmente para tu vida espiritual. Necesitamos de esa restauración. O viceversa, si la esposa tiene que confesarle algo, confiéselo. No lo encubras más. Él traerá sanidad, Él traerá restauración. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Espíritu de Dios, yo te pido que en esta mañana comiences a romper los yugos. Declaro mentes libres ahora, mentes libres, corazones limpios, corazones sinceros.
Oh Señor, levanta, levanta, levanta la familia, levanta los hogares, Señor, levanta esta congregación. Queremos ver tu gloria, queremos ver la prosperidad tuya en nosotros, queremos ver el mover de tu presencia, de tu espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra restauración, Señor. Algunos están desanimados. Hay alguna cosa que está afectando. Hoy oro en favor de ellos, Señor. Ayúdales, ayúdales, sostiéneles, esfuérzalos, esfuérzalos, Señor. Tú eres el que fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Oh, necesitamos de esa restauración. Necesitamos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya. Aleluya. Voy a pedirle a Laurita. Laura, ven acá, hija. Voy a orar por ella. Hermana Mayra, ven acá un momentico. Hermana Mayra Márquez. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar por ella. El Señor ha mostrado algo. Y vamos a orar por esta jovencita. Esta es una joven que el Señor está usando y va a usar poderosamente, pero que el enemigo está acechando su vida. Y en esta, no sé si alguien más quiere pasar al frente, que tenga una necesidad, que quiere que oremos por ella. Es el momento. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, hay poder. Hay poder. Ora por ella, hermana Mayra, en el nombre de Jesús.